Signo de exclamación abierta última hora. ¿Quién sigue en silencio? El Chapo Guzmán lanza acusaciones contra Peña Nieto. Defensa del Chapo Guzmán lanza nuevas acusaciones contra Peña Nieto. ¿Quién sigue en silencio? Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió al Chapo Guzmán que matara a López Obrador. El Chapo le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó. Afirmó José Luis González Meza, defensor legal del capo en México, en una entrevista. Mientras la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán diseña una estrategia para que su cliente tenga otro juicio en Nueva York. Su abogado en México lanzó nuevas acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, asegurando que este supuestamente le pidió al capo que asesinara a Andrés Manuel López Obrador, el actual ejecutivo mexicano, y que le entregó millonarios sobornos. Se trata, sin embargo, de revelaciones que quizás jamás sean confirmadas. José Luis González Meza. Representante legal del ex jefe del cartel de Sinaloa en el vecino país. No ha presentado pruebas sobre las presuntas dádivas ilegales, ni sobre el alegado plan para matar a López Obrador. Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió al Chapo Guzmán que matara a López Obrador. El Chapo le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó. Afirmó González Meza en una entrevista en el programa Aristegui en Vivo. Según el relato del abogado, el capo sinaloense le entregó unos $1.800 millones a Peña Nieto desde el inicio de su campaña política. Los fajos de billetes se entregaban dentro de cartones de huevo para no despertar sospechas, aseguró el litigante. Estos dineros no se entregan normalmente en efectivo, no hay cheques, no hay recibos. Todo es en cash, efectivo. Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo, detalló. González Meza también mencionó que tiene en su poder evidencia de que Peña Nieto aceptó un soborno $100 millones para financiar su campaña electoral. Como lo aseguró el capo colombiano Alexis Fuentes durante su testimonio en el juicio contra el narcotraficante. Ahí sí tengo pruebas. Lo dije desde aquella época. Las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos, tampoco soy bobo, aseguró. A mediados de noviembre, la administración de Peña Nieto negó una acusación similar que lanzó el abogado Jeffrey Lichtman en el inicio del proceso penal contra Guzmán. Entonces, este dijo que el capo Ismael El Mayo Zambada le había entregado millones de dólares a dicho político y a su antecesor Felipe Calderón. También este último se deslindó entonces de dichas acusaciones. El gobierno de @EP persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias. Respondió entonces quien era su vocero, Eduardo Sánchez.
Desde entonces, Peña Nieto ha guardado silencio. No ha respondido ni a los alegatos de Cifuentes que hizo el pasado 15 de enero, ni a esta nueva bomba mediática que lanzó el abogado González Meza. Matan hermano del licenciado. Otro asesinato ocurrido en situaciones misteriosas se ha sumado al juicio de Guzmán. Un hermano de Dámaso López Núñez, alias el licenciado. Uno de los testigos estrellas de la fiscalía en el proceso penal que hundió legalmente al Chapo. La víctima, identificado como Adolfo N. de 53 años, recibió varios disparos en el interior de su casa en Culiacán del domingo por la tarde, reportó la prensa local. El pariente del licenciado, quien era operador financiero del cartel de Sinaloa, no se dedicaba al narcotráfico, indicaron los medios de comunicación. Pocos días después del juicio al Chapo ocurrieron otros crímenes ligados al capo. Según el gobierno mexicano, el sábado 17 de noviembre de 2018 murió tras sufrir un paro cardíaco el narcotraficante Héctor Beltrán Leiva, alias el H', quien pasó de ser socio a un acérrimo rival de su primo el Chapo. Su hermano Alfredo, apodado el Mocho Mo, estuvo una vez en la lista de posibles testigos contra Guzmán, pero no se presentó en la corte. Al día siguiente fue asesinado Luis Reyes Enríquez, el Z12', uno de los fundadores del cartel de los Zetas, que hace unos años protagonizó una guerra sin cuartel contra la organización de Guzmán. A el Z12' lo apuñalaron dentro de una prisión en Tamaulipas, de acuerdo con las autoridades. Parece mucha casualidad que Héctor Beltrán Leiva, a quien apodan el jefe de jefes, haya muerto de un infarto, criticaba Salvador García Soto en su columna en el periódico El Universal. Cualquier capo o líder importante que haya sido parte de esa organización, el cartel de Sinaloa, puede estar en medio de la guerra que se está librando en el juicio de Nueva York, advirtió. Túneles, latas de chiles y pistolas con diamantes, la evidencia que hundió al Chapo en su juicio. ¿Quién es Alex Cifuentes, el testigo que dice que Peña Nieto aceptó $100 millones del Chapo? El reencuentro de quienes en otra época fueron grandes amigos. Vivieron juntos en la sierra de Sinaloa y ahora solo comparten el estar bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha dado para todo. Las fuertes revelaciones del capo colombiano en la Corte Federal de Brooklyn donde juzgan a El Chapo ya están causando estragos. Sobre todo la más escandalosa que involucra el millonario soborno al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Alex Cifuentes le susurró por teléfono a su madre que creía que su fin estaba cerca. Varios helicópteros sobrevolaban cerca de su apartamento en Los Cabos, México, buscando a Joaquín El Chapo Guzmán. Este había llegado a la ciudad en una camioneta dorada para reunirse con Cifuentes y logró regresar a Culiacán evadiendo el operativo. Pero dejó un hervidero de policías y militares que lo buscaban hasta por debajo de las piedras. Era febrero de 2012 y el entonces jefe del cartel de Sinaloa era el criminal más perseguido del mundo.
Me llegaron los zancudos, helicópteros. Lo más posible es que en la mañana pueda pasar algo. Hablo para despedirme, le comentó derrotado a su madre, Carlina, quien lo escuchaba paciente y trataba de aconsejarlo. ¿Y no tiene forma de esconderse en ninguna parte?, preguntaba preocupada. No, están saqueando, revisando, toda la ciudad, respondió Cifuentes. La voz se le quebró y se le salieron las lágrimas al capo colombiano cuando aceptó el martes ante la fiscalía quienes conversaban en ese audio interceptado por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, mi mamá y yo. Cifuentes, de 50 años, no creció precisamente en una familia normal. Desde niño se inició en el crimen siguiendo los pasos de su padre, quien comenzó contrabandeando cigarrillos y terminó procesando cocaína. Ya siendo adultos él y sus hermanos solían hablarle por teléfono a su madre, a quien una vez intentó matar la guerrilla colombiana. Para consultarse asuntos de narcotráfico, según contó en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, durante su testimonio contra Joaquín Guzmán. Luego trabajó para sus hermanos mayores, primero llevando sus cuentas y más tarde representándolos ante su principal socio, El Chapo. Con él vivió 3 años en la Sierra de Sinaloa. Si alguien podía sacarle los trapos sucios al narcotraficante más infame era Cifuentes.